Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por siempre. Primera de Samuel dijimos capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. Para los que no leen la palabra mucho, lo vamos a llevar hasta el verso 14. Bendito el Señor. Primera de Samuel capítulo 7. Arma para vencer, o el arma para vencer a los enemigos. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaró de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaró y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Padre, gracias te damos, eterno Dios, en esta bendecida y preciosa oportunidad que nos concedes poder tener, Señor, comunicación, Padre poderoso, auditiva y visual, en la fe, en el Espíritu, con, Señor amado, todos aquellos que invocan tu hermoso nombre. Dios, aleluya, es bueno. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos, hermanos, contemplar la hermosura de nuestro Dios operando en medio de su pueblo en todo tiempo. Dios siempre ha estado con sus ojos atalayando la tierra y atalayando al pueblo de Él. Dios nunca le ha fallado a su pueblo, pero sucede que el pueblo siempre le ha fallado al Señor. Destacamos de que Dios ha sido fiel, que los infieles siempre, amén, hemos sido nosotros. En medio de la infidelidad del hombre, Dios siempre ha estado restaurando, Dios siempre ha estado tomándolo, Dios siempre ha estado dándole forma, Dios siempre ha estado hablándole. Y nos ha hablado, dice el libro a los Hebreos, amén, por medio de los profetas, nos habló por medio de su Espíritu, nos habló, gloria al nombre del Señor, por medio de la palabra, los escritores.
y nos habló, gloria al nombre del Señor, y nos ha hablado y nos está hablando, dice su Hijo, gloria al nombre del Señor. Y a través de las Escrituras nosotros podemos ver, amén, en este capítulo que puse en consideración, amén, delante de nosotros, esta vez, veo, hermanos, y podemos ver al pueblo de Israel bajo, amén, bajo el yugo de los filisteos. Israel se encontraba bajo el señorío de los filisteos, ¿verdad? Prácticamente los filisteos se habían enseñoreado de Israel. Los filisteos habían tomado, amén, el control de Israel. Los filisteos le habían quitado algo precioso que Israel tenía, el arca del pacto. Si usted verifica, Israel había caído delante del pueblo filisteo. Los filisteos estaban, amén, como señores del pueblo de Israel. Nosotros podemos contemplar en el capítulo 4, por ejemplo, amén, dice que por aquel tiempo Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon allí en Afec, y los filisteos, dice, presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como 4,000 hombres. Empezó Israel a retroceder, empezó a Israel a ir de más a menos, empezó amén, a ser reducido, empezó a dar pasos hacia atrás, y el pueblo de los filisteos, el pueblo de Filistea, empezó a tomar control, empezó a quitarles territorio, empezó a echarlos, gloria al nombre del Señor, y a enseñorearse de lo que le pertenecía al pueblo de Israel. Empezó a quitarle hombres, a asesinar hombres, y empezó el pueblo de Israel, amén, hermanos, a sufrir consecuencias. El arca del pacto fue quitada, y Cabod le puso a aquella mujer a su niño que nació, porque dijo: cortada ha sido la gloria de Jehová sobre el pueblo de Israel. Empezó Israel a recibir derrota. Empezó Israel, gloria al nombre del Señor, a experimentar, gloria a Dios, aspectos negativos, y empezó, amén, a incrementarse el tiempo y la dimensión del cautiverio en el que el pueblo de Israel se encontraba. Dice el 4:10 que pelearon los filisteos, e Israel fue vencido una vez más, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, porque esta vez no cayeron 4,000 como en Ebenezer aquella vez, sino que esta vez cayeron 30,000 hombres de a pie. Y el arca del pacto fue tomada, y los hijos de Elí también murieron. Y ante la noticia también es desnucado Elí, cae el sacerdocio, caen los sacerdotes, cae el ejército, cae el territorio de Israel en las manos de los filisteos, y los filisteos cantando victoria, los filisteos celebrando delante de su dios Dagón, que era el dios de los filisteos, celebrando fiesta. Viva Dagón, viva Dagón. Y a Dagón le llevaban pleitesía y honores, y a Dagón le llevaban los trofeos. Israel, el Dios que estaba con él, dejó de estar por una gloria al nombre del Señor, por una sola causa llamada desobediencia. Y la desobediencia lo tiene en cautiverio, y la desobediencia lo tiene, gloria al Señor, arrimado al paderón. Y la desobediencia le hace perder ejército, y la desobediencia le hace perder lo más hermoso que Israel tenía. No solamente el arca del pacto, que era símbolo, gloria al Señor, de la presencia de Dios, sino la misma presencia de Dios dejó de estar, e Israel se encuentra vacío. Porque cuando la presencia de Dios está en un hombre, porque cuando la presencia de Dios está en una mujer, porque cuando la presencia de Dios está en un pueblo, porque cuando la presencia del Señor está, alabado sea su nombre, en un lugar,
los enemigos no pueden entrar, los enemigos son vencidos, los enemigos no tienen espacio ni lugar. Gloria al nombre del Señor. Pero no se vaya a la presencia del Señor, porque entonces viene el cautiverio, porque entonces el enemigo agarra derecho legal que la misma desobediencia le entrega y empieza a dominar y a tomar en cautiverio lo que antes estaba en las manos de Dios. Y es por eso que Israel nosotros lo vemos retrocediendo. Y es por eso que Israel nosotros lo vemos derrotado. Y es por eso que Israel nosotros lo vemos bajo el dominio de los filisteos, y los filisteos ensanchados, y los filisteos haciendo y deshaciendo. Y el arca del pacto empieza a también matar gente. Gloria al nombre del Señor, porque la mano de Dios se había apartado de Israel. El arca del pacto la tenían los filisteos, y el arca del pacto estaba haciendo estragos entre los filisteos. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí donde entramos en el escenario del capítulo 7, después que en Bet-Semes el arca del pacto hizo estragos, dice el 6:19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo, a 50,000 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Aquí fueron 50,000, allá fueron 30,000, allá fueron 4,000, prácticamente más de 80,000 personas encontraron muerte por causa, gloria al nombre del Señor, de la desobediencia. Todo corre por cuenta de la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces llevan los filisteos, sueltan, no queremos el arca del pacto, y la sueltan en una carroza arrastrada por vacas, y no quieren el arca del pacto. El arca del pacto lleva mortandad, y aparece el arca del pacto allá en Kiriat Jearim, dice la Biblia. Y en esta ciudad, Kiriat Jearim, en el collado, ahí decide ya el pueblo de Israel retomarla, y la dejan en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y en la casa de Abinadab, ahí queda el arca del pacto. Y el arca del pacto está en la casa de Abinadab, en el collado de Kiriat Jearim, durante mucho tiempo, 20 años. Y en esos 20 años es que aparece en escenario aquel que estaba en la mirilla de Dios, aquel que Dios lo había puesto en los brazos de su madre por intervención divina cuando su madre era estéril. Este era Samuel. Y es Samuel el instrumento que Dios usa. Es Samuel el consagrado. Es Samuel el destacado entre los jóvenes, porque mientras aquellos carnales, Ofni y Fines, los hijos del sumo sacerdote Elí, están comiendo carne y con los garfillos están acaparando la carne para comerse la carne, tipo del joven carnal, tipo del joven que ama los deleites del mundo, tipo del hombre que se regocija en la carne, alabado sea el nombre del Señor, mientras los hijos de Elí, están, hermanos, en toda esa glotonería en la que se encuentran, en toda esa condición carnal en la que se encuentran. Ahí dice la palabra del Señor que ministraba aquel joven llamado Samuel, que el Espíritu de Dios estaba con él, porque estaba pendiente de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios había hecho, y estaba eslabonado con lo que Dios iba a hacer. Dios bendiga a los Samueles, los jóvenes consagrados, esos jóvenes que como Daniel han propuesto en su corazón no contaminarse con la contaminación que se contamina y se intoxica el mundo en el día de hoy. Cuánta juventud perdida, cuánta juventud en los placeres, en los deleites. Pero habrá siempre entre todos un Samuel a los que bendecimos esta hermosa mañana. Y es Samuel el que Dios comienza a usar. De hecho, es la primera vez que Samuel habla.
al pueblo de Israel. De hecho, es la primera vez que Samuel profetiza. De hecho, es la primera vez que Samuel juzga. De hecho, es la primera vez que Samuel realiza un servicio, un culto a Jehová en las mismas cumbres de Mizpa, lugar de la atalaya. Y es ahí donde Samuel habla, dice, a la casa de Israel. Nunca antes Samuel le había hablado a Israel, pero Samuel habla porque recibe palabra de Dios. Dios está viendo ensoberbecida la nación de Filistea sobre su pueblo. Dios está viendo a los filisteos, gloria al Señor, con arrogancia y con altivez, haciendo y deshaciendo con el pueblo de Israel. Y Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, vas a llevarle palabra a mi pueblo. Y habló Samuel, dice el verso 3, a toda la casa de Israel y les dijo: les voy a dar la clave para que salgan del cautiverio, para que la nación restituya lo que perdió. Les voy a dar el arma para vencer a los enemigos. Les voy a decir cómo salir del problema, porque Dios me dijo. Y ahí es donde les da, amados, 3 condiciones de parte del Señor. 3 condiciones vitales. 3 condiciones letales que vienen a en conjunto identificar lo que Dios quiere de ellos. Restituir lo que ellos han perdido. Número 1 les dice: si de todo corazón os volvéis a Jehová. Había que volverse a Jehová y había que hacerlo de todo corazón, no a medias, como muchos pueblos. No de forma parcial, como muchos, no. Dios dijo: deben volverse a mí y hacerlo de todo corazón. Número 2, le dijo: si quitan los dioses ajenos de entre vosotros. Astaró se tiene que ir, Baal se tiene que ir, Dagón se tiene que ir, y todos los dioses egipcios que ustedes traen en el corazón se tienen que ir, pero no de sus altares nada más, pero no de sus casas nada más, pero no de sus collados y de sus montañas nada más. Se tienen que ir del corazón, porque de todo corazón se tienen que volver a mí. Gloria al nombre del Señor. Tercera punto en la condición: si preparan vuestro corazón y solo me sirven a mí, le dijo Dios. Samuel les dijo, Dios me dijo 3 cosas. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, si quitan los dioses ajenos de entre vosotros, y si preparan vuestro corazón para solo servirle a Él, entonces vendrá libertad, entonces vendrá salvación, entonces vendrá victoria, entonces vendrá restitución. Pero tienen que hacer eso, tienen que volverse a Jehová de todo corazón, tienen que quitar de su corazón las costumbres paganas que habían aprendido de las demás naciones, que eran politeístas por naturaleza, servían a cuantos dioses existían. Israel fue llamado a ser diferente. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, dijo. Y le vas a servir todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice en otro verso, con toda tu fuerza incluso. Le vas a servir. Y aquí Dios está mencionando aquello con lo que ató a Israel en el Sinaí.
tienen que restituir la palabra que ustedes han dejado en sus corazones. Tienen que restituir el estado en el que nacieron para mi gloria y para mi honra. Ustedes en la nube fueron bautizados por el fuego, y en el mar rojo fueron bautizados por el agua. Israel, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a estar bajo el dominio? Yo le voy a decir una cosa, amados. Hay cautiverios que están diseñados por Dios con un propósito divino. Dios le había hablado a Abraham de un cautiverio de 430 años en el que Israel se encontraría. Y ese cautiverio se encontraba bajo el control divino. Dios dijo 430 años, y 430 años Israel tenía que estar bajo el dominio de dicha nación que tomaría control de ellos. Y lo expresa el Señor. Dios se lo expresa a Abraham en Génesis 15:13 y le dice: entonces Jehová dijo a Abraham, que ni el nombre le había cambiado todavía: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, le dice, y será esclava ahí, y será, dice, oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 430 dice aquí, 430, 400 dice aquí, 430 dice en otra porción. Pero este es un cautiverio diseñado en el plan divino. No podían esquivarlo, no podían evitarlo. Dios les dijo: estarán en cautiverio 400 años y luego yo voy a enjuiciar a la nación en la que ustedes se encuentren en cautiverio, y yo les voy a dar lo que ustedes merecen. Ustedes merecen libertad. Gloria al nombre del Señor. Pero este cautiverio de los filisteos es un cautiverio que no estaba en el programa divino. Es un cautiverio que ellos lo buscaron debido a la desobediencia que manifestaron, que fue la que le dio derecho legal al enemigo. Este cautiverio es por selección. Hay cautiverios que Dios los tiene diseñados para tu vida, para Dios tratar con tu vida, gloria al Señor, y revelar la voluntad perfecta y agradable de Él en dirección a tu vida y a tu propósito. Pero hay cautiverios que tú los has elegido. Hay cautiverios que tú los has seleccionado. Hay lugares que has pasado y has sufrido porque tú lo elegiste de esa manera, pero no estaba en el diseño divino. Te lo voy a explicar por qué. Números capítulo 33, verso 55, Dios le dice al pueblo de Israel: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán aguijones para vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán, que es lo que estaba pasando sobre la tierra en que vosotros habitareis. El 7 verso 2 al final dice: Israel lamentaba. Israel estaba afligido. ¿Por qué? Porque Israel fue desobediente. Porque Israel, Dios le dijo: ¿sabes qué? Vas a echar a todos los enemigos, vas a limpiar la tierra, vas a extirpar el cáncer, vas a extirpar el pecado, vas a acabar con todo. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que Israel hizo? Israel dejó a las naciones y a sus dioses en sus lugares, y él, gloria al Señor, se ubicó a vivir con ellos y terminó adorando a los dioses que adoraban las demás naciones. Ya este es un cautiverio
seleccionado por el propio Israel. La voluntad de Dios era que Israel destruyera a los enemigos. Es que si no destruyes a tus enemigos, los enemigos te van a destruir a ti, van a afligir tu alma, van a ser por espinas a tu costado, van a ser por espinas a tus ojos, vas a lamentar. Repito, hay cautiverios que están diseñados por Dios, pero hay cautiverios que están seleccionados por el mismo hombre, y hay gente sufriendo porque han tomado malas decisiones, como el pueblo de Israel. Y en esas circunstancias, cuando eso sucede, no hay arma más poderosa para sacarse ese yugo de encima. No hay arma más poderosa que te lleve a alcanzar la libertad que mereces y que necesitas. No hay arma más poderosa, gloria al nombre del Señor, que te saque de las prisiones en las que te encuentras, de los agujeros en los que estás, de los valles de sombra y de muerte en los que se encuentra tu alma, de las heridas que te causan las espinas de la aflicción, del lamento, del lloro, del luto. Una sola arma. Y esa arma es la que le da derecho legal a Dios a defenderte. Si la desobediencia le da derecho legal al diablo a destruirte, la obediencia le da derecho legal a Dios para decir: con mi hija no te metas, con mi hijo no te metes, con mi pueblo no te metes. Alabado sea el nombre del Señor. Con el remanente que viene de mis lomos tiene que tener cuidado. Alabado sea Dios. Y Dios le pone línea al mismo enemigo. Porque la obediencia le da derecho legal a Dios a defendernos, a librarnos y a hacer que los cielos a nuestro favor truenen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la desobediencia nuestra le da derecho al diablo a matarnos, a destruirnos, a acabarnos, a ponernos en congoja, en endecha, a ponernos en valles de angustia, a ponernos en lamento, a ponernos, gloria al Señor, bajo el yugo de aflicción, a estar llorando continuamente con espinas en los ojos, con espinas en el costado, bajo ataduras, gloria al nombre del Señor. Hay que desligarse de todo eso, haciendo lo que Israel hizo. Porque Samuel recibió de parte de Dios lo que Israel tenía que hacer. Me encanta lo que dice el verso 4, y ahí está la clave. Capítulo 7. Ojalá tú que me escuchas hagas lo mismo. Ojalá tú que me estás viendo hagas lo mismo. Te garantiza la palabra y te lo garantizamos todos nosotros, que la libertad llegará a tu vida, que los tiempos de refrigerio vendrán, la gloria de Dios tronará desde los cielos a favor tuyo, que se quebrantarán los yugos del diablo que te tienen atado, que seguirán los vicios, se romperán las cadenas con todo y candados, que la libertad que fue puesta aparte como herencia para ti, no solamente la vas a ver, la vas a disfrutar. Pero tienes que hacer lo que Israel hizo. Tienes que hacer lo que le dijo Samuel a Israel. Tienes que volverte a Jehová. Tienes que alejarte de las costumbres paganas. Y tienes que servirle solamente a Él. Si tan solo haces eso, la victoria está asegurada. Te voy a decir algo. No vas a tener que levantar armas tú y pelear, porque Dios va a pelear por ti. Israel, Dios tronó desde los cielos. Israel, me encanta lo que dice el 4. ¿Qué pueblo más obediente? El que recibió Samuel en esta ocasión. Ante todo lo que habían pasado, no tenían opción. Seguían bajo la bota de los filisteos. Seguían perdiendo. Ya hay casi 100,000 muertos. Y la mortandad hubiese seguido.
y el yugo del cautiverio hubiese seguido, y la destrucción hubiese seguido, y el lamento hubiese seguido, y la angustia hubiese seguido, y las espinas en los ojos y en los costados hubiese seguido. Porque Israel le había dado al enemigo derecho legal para hacer lo que quisieran con ellos. Y el pueblo filisteo era el instrumento del diablo. Entonces viene en el 4 el pueblo en reacción a lo que ha escuchado. Hay libertad, le dice Samuel. Los librará Dios de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, quitaron a Taró y sirvieron solo a Jehová. Esa reacción es maravillosa. Israel no siempre reaccionó así. Yo no lo creía mucho cuando lo leí, porque Israel siempre fue desobediente, porque Israel siempre hizo las cosas a medias, porque Israel siempre le dio derecho legal al enemigo, como tú y yo le damos derecho legal al enemigo. Como el pueblo en la actualidad, cuántos llamados cristianos que no están en la plenitud de la libertad con la que Jesús desde el Calvario los hizo libres. Porque el enemigo tiene derechos legales para sacarte agua de los ojos y dolores en los costados. Te encuentras en semi-cautiverios o cautiverios de los filisteos. Sonríes, pero la sonrisa no sale del alma. Hay un alma en aflicción. Hay lamento, hay lloro, hay tristeza, hay derrota. Vienen los niveles más elevados de la victoria a ser experimentados cuando actuamos como Israel actuó esta vez, presidido Israel por Samuel. Samuel continuó diciendo: reúnan al pueblo en Mizpa. Vamos a hacer un culto de oración. Yo oraré por vosotros a Jehová. El pueblo obediente se reunieron en Mizpa. Sacaron agua de la congregación. La derramaron delante de Jehová. Actitud hermosa. Ya vosotros estáis limpios por el agua de la palabra, dijo Jesús. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, sacaron la Biblia. Ya vosotros habéis sido regenerados mediante el agua, dijo el apóstol Pablo. Entonces llevaron el agua, la derramaron delante de Jehová como una ofrenda grata en su presencia. Ayunaron, dice aquel día. Mire qué tremenda la actitud. Había humillación, había quebranto. Y todos dijeron ahí, confesando a una: contra Jehová hemos pecado. Y en el lugar de la atalaya, en Mizpa, cuando se encuentran en este servicio, en este culto, dice que oyen los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, lugar de la atalaya. Tuvieron los príncipes del pueblo filisteo contra Israel. Y los israelitas, mire cómo se encuentran. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, porque siempre habían estado bajo temor, porque los filisteos siempre se habían enseñoreado de ellos y ya estaban hasta traumados. Esta vez tuvieron temor de los filisteos, porque eso era lo que siempre había invadido el corazón de aquel pueblo, porque estaban bajo el látigo de los filisteos, bajo el zapato de los filisteos, bajo el señorío de los filisteos. Y cuando los príncipes de los filisteos hacían acto de presencia, eso significaba muerte, eso significaba derrota, eso significaba endecha, eso significaba, gloria al nombre del Señor, lamento.
Pero esta vez los filisteos agarraron al pueblo de Israel en diferentes estados. Lo agarraron después de Israel haberse arrepentido. Israel quitaron los Baales, quitaron Astaró, quitaron las costumbres paganas, decidieron volverse a Jehová, llenar los requisitos, decidieron solamente servirle a Él. Y Samuel está presidiendo el servicio. Los hijos de Israel no tienen otra ocurrencia más que pedirle a Samuel en el verso 8: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Qué lindo que dicen nuestro Dios. Qué lindo que buscan a un intercesor para que clame por ellos. Cuando busques a alguien que ore por ti, busca un intercesor. No le cuentes tus peticiones a gente que no ora. No le cuentes tus peticiones a gente que no va a orar en la presencia del Señor. Pero sí habla con los intercesores, que no van a hablar tus peticiones con nadie más que las van a llevar a la presencia del Señor. Eso hizo el pueblo de Israel. Samuel tomó, dice, dentro del servicio, después que habían derramado el agua, ante la amenaza de los filisteos, ante el temor del pueblo de Israel, Samuel tiene a un Israel temblando de miedo, que pide oración. Samuel tiene a unos filisteos que ya vinieron a hacer amenaza. Samuel tiene a un Israel que ha hecho votos delante de Jehová, que ha quitado, ha limpiado las costumbres paganas del corazón, que ha decidido volverse a Jehová, que ha decidido servirle solamente a Él. Samuel, aparte del agua, lo que no puede faltar en todo servicio, toma un cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová. No puede faltar el cordero en el ruego. No puede faltar el cordero en las peticiones. No puede faltar el cordero en las reuniones. No puede faltar el cordero, gloria al nombre del Señor, a la hora del sacrificio. Samuel tiene al pueblo de Israel con miedo, pero convertido. Samuel tiene las amenazas de los filisteos que ya vinieron. Samuel tiene el agua que fue derramada como parte del culto. Samuel está en la hora del sacrificio. Repito, no puede faltar el cordero. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú tienes que llegar al Padre presentando el cordero, en el nombre del cordero. Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, no puede faltar el cordero en los ruegos, en las peticiones a Dios, en tu oración, en tu clamor, en tu intercesión. No puede faltar el cordero. El cordero es la garantía. El cordero es como la carta de crédito que el Padre te ha dado, que tienes acceso a los recursos divinos, que tienes acceso a los recursos del Padre usando la tarjeta de crédito que Él te ha dado. Dice Cristo Jesús: porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos recibir la bendición espiritual y divina, en la que podemos ser sanos. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Tú que me escuchas y necesitas salvación, es en el nombre de Jesús. No puede faltar el cordero.
No me elegisteis, 15 de Juan, verso 16. Vosotros a mí no me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No te dará nada el Padre si no llegas con el Cordero. El Cordero es la clave en los servicios. El Cordero es la clave en el sacerdocio. El Cordero es la clave en las reuniones. El Cordero es la clave, gloria al nombre del Señor, en los hogares. El Cordero es la clave para accesar a los recursos espirituales del Dios Padre que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que llegar en el nombre de Jesús. Cuando le pones una petición, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando expones un ruego, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando pones, gloria al Señor, un clamor e intercede, todo, Padre, te lo he pedido y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús te da acceso a los recursos del Padre. El nombre de Jesús te da acceso a los recursos espirituales y divinos, a lo que está más allá de lo natural. Bendecido sea el nombre del Señor. Justamente lo que necesitamos como recursos de Dios están a nuestra disposición. Gloria al Señor, con solo pronunciar un solo nombre y suplicarlo de todo corazón. Nombre de Jesús. En el 16 de Juan, verso 23, dijo Jesús en aquel día: no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. No hay otro nombre, no hay otro acceso, no hay otro código configurado en estas transacciones. No hay otro camino. No es en nombre de María, no es en nombre de San Judas Tadeo, no es en nombre de San Pascual, no es en nombre de la Guadalupe, no es en nombre de Dagón, ni de Astaró, ni de Baal, ni de Quemos, ni de la Virgen María, por si acaso, ni de San George. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que se quebranta el poderío de las tinieblas. Es delante del poderío de Jesús que tiemblan los filisteos. Gloria al nombre del Señor. Allá estaba el pueblo, allá estaba Samuel. Habían hecho renovación de votos, se habían vuelto de todo corazón a Jehová. Estaban temblando porque siempre habían estado bajo la amenaza de los filisteos, pero dentro de su temor le pidieron oración. ¿A quién? Aquel que había sido pedido en oración, a un Samuel. Que Samuel tomó esa responsabilidad delante de ese pueblo al que amaba tanto y del cual él era parte, que dijo: lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá hubiese esa clase de hombres comprometidos dentro de las congregaciones. Ojalá hubiesen Samueles, gloria al Señor, moviéndose en ese nivel dentro del pueblo. Lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Vio la sinceridad en este pueblo lleno de temor, pidiéndole: Samuel, por favor, ora por nosotros, para que no nos destruyan los filisteos. Tremendo. Pero el diablo que vino a rondar, el diablo que vino a acechar, matar, a destruir, el diablo que siempre vas a estar bajo su vigilancia, dijo: como siempre hemos ido, vamos a ir para ver qué va a hacer este pueblo allá en Mizpa. Y atrevidos, porque mientras sacrificaba Samuel el holocausto,
plena hora del servicio, llegaron los filisteos a pelear contra los hijos de Israel. A la hora del servicio, a la hora de aquel culto de renovación, a la hora de aquel culto de arrepentimiento colectivo, a la hora de aquel culto donde habían hecho votos y no los habían hecho nada más, ya habían quebrado los dioses paganos. Su arrepentimiento, ese culto fue un culto de arrepentimiento. Su arrepentimiento fue genuino. Su arrepentimiento fue real. Su arrepentimiento fue verdadero. Por eso, gloria al nombre del Señor. Sucede lo que sucede. Los filisteos vienen a rematar contra el pueblo. Hacer lo que siempre han hecho: matar, robar y destruir, saquear, someter bajo imposición y no voluntaria. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, ahí está, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos los filisteos delante del pueblo de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hasta abajo de Bet-car. Es que aquellos estruendos, es que aquel tronó Jehová desde los cielos, no fue un simple trueno, fue un mover adjunto al trueno y al estruendo de poder y de gloria que invadió el corazón del pueblo de Israel, y se incorporaron y agarraron fuerza. Hace poquito estaban temblando, hace poquito estaban pidiendo oración, hace poquito estaban, gloria al nombre del Señor, con corazones desfalleciendo, con rodillas endebles. Hace poquito estaban pusilánimes, pero ¿qué pasó ahora? Están persiguiendo a los enemigos, porque adjunto al estruendo, adjunto a aquel trueno en los cielos, porque tronó Jehová, ellos fueron investidos, ellos fueron, gloria al Señor, cargados de un poder que solamente Dios sabe ministrar al corazón de su pueblo. Y aquel pueblo que estaba pusilánime y temeroso, ahora está persiguiendo a los enemigos, ahora está conquistando los terrenos que ha perdido, ahora está restituyendo las ciudades y los territorios, ahora está, gloria al nombre del Señor, con la espalda, aleluya, de los enemigos, gloria al nombre del Señor, delante de ellos, porque los enemigos están huyendo delante de ellos, cuando siempre ha sido a la inversa. La pregunta mía es: ¿por qué huyen los filisteos? Huyeron porque estaba el pueblo de Israel en ayuno. Huyeron porque estaba el pueblo de Israel en culto. Huyeron porque Samuel estaba entre el pueblo de Israel. Huyeron porque estaba en el culto, siendo parte del culto el Cordero. Huyeron porque derramaron agua delante de Jehová. O huyeron porque simplemente obedecieron. Digo esto para destacar una sola verdad: el arma más poderosa para alejar a los enemigos y destruirlos delante de ti es la obediencia. La obediencia. Es que yo oro, dijo el fariseo. Es que 2 veces a la semana yo ayuno, dijo el fariseo.
Y no soy como el publicano ese que te está pidiendo ahí. Mientras el publicano decía: ten piedad de mí, oh Jehová. Sé propicio a mi necesidad. Jesús dijo: ¿quién de los dos descendió justificado a su casa? Y dijeron: el publicano. Porque hay gente que ayuna, pero son desobedientes. Hay gente que se reúne en Mizpa, no importa el lugar de la atalaya, tremendos nombres tienen los ministerios en los que se congregan, pero son desobedientes. Invocan el nombre de Jesús, rezan, oran, pero no es el rezo, no es la oración, no es invocar el nombre de Jesús solamente, no es tener un Samuel solamente, la cumbre de Mizpa. No es gloria al nombre del Señor, derramar agua y ser parte de ceremonias y ritos. Digo ceremonias y ritos porque eso se vuelven los cultos cuando hay alguien que está en desobediencia. El arma para poner lejos a los enemigos, el arma para enfrentar a los enemigos es la obediencia. El arma para, gloria al Señor, combatir a aquel que ha estado siempre acosando tu vida, a tu acosador, a tu enemigo, es la obediencia. El pueblo de Israel se volvió a Jehová para servirle solamente a Él. El pueblo de Israel quebró las estatuas de Baal, quebró las estatuas de Astaró, quebró las estatuas de Dagón, quebraron todas las imágenes, quitaron y limpiaron de su corazón todas esas costumbres paganas, gloria al nombre del Señor. No es que los demás lo hacen, son costumbres paganas. Y hay que tener cuidado porque los demás lo hacen. Eso no te hace ni te da derecho a ti de hacerlo si la Biblia lo prohíbe. ¿Cuántos hijos de los cristianos salieron a recoger dulces anoche? Por ejemplo, porque era 31 de octubre. En el viejo Quebec, a tres horas de Montreal, aquí donde nosotros estamos. Disfrazado de medieval, un tipo mató a 2 personas e hirió a cinco más y hizo una masacre. Escondido entre los disfrazados, disfrazado él también entre la pedidera de los dulces. Pasó solamente aquí en Quebec eso, no, eso pasa por todos lados. Porque hay costumbres que son paganas. Y la idolatría era una costumbre pagana a la que se había dedicado Israel, porque las demás naciones lo hacían. No es que las demás naciones tienen reyes dijeron en cierta ocasión, y nosotros también queremos un rey. Es que las costumbres paganas siempre han sido fuente de influencia para el pueblo del Señor. Y hay que tener cuidado porque la Biblia condena muchas costumbres paganas. Israel vino a alejarse de Dios por la influencia de las costumbres paganas. Porque Dios le dijo, para que las costumbres paganas no sean parte de ustedes, vas a tener que limpiar el territorio de los paganos. Pero ellos no los exterminaron. Y es por eso que cayeron bajo el dominio, bajo el cautiverio, porque así los seleccionaron ellos. Pero no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Dios quería un pueblo libre. Ahora los filisteos están en fuga. Ahora los filisteos están huyendo. Nunca más se levantó el brazo filisteo contra el pueblo de Israel.
Jehová tronó desde los cielos. Jehová defendió a su pueblo, porque la obediencia es la que le da derecho legal a Dios, dijimos, para defender a su pueblo. No es el religioso, no es el fanatismo ni al fanático, no es al emocionalista ni al emocional, ni al sensacionalista ni al sensacional. Es al cristiano que le obedece a Dios. Es el poder de la obediencia. Esa es la clave para tu victoria. Esa es la clave para que Dios truene en los cielos. Esa es la clave para que hayan estruendos de Jehová. Esa es la clave para que tus enemigos sean confundidos y trastornados. Esa es la clave para que los enemigos pierdan el juicio y queden en confusión. Esa es la clave para tú ser lleno del Espíritu Santo y recibas ese poder que recibieron los cristianos primitivos cuando estaban reunidos, estaban unánimes, y de repente vino un fuerte viento que estremeció, gloria al Señor, los cielos, un fuerte viento como estruendos, gloria al Señor, que se manifestaron, y detrás de aquel estruendo vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, y esos cristianos eran los que estaban dando sus vidas por amor a Cristo posteriormente, porque la gloria del Señor estaba dentro de ellos. Recibieron poder, recibieron, gloria al Señor, la promesa, como dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Aleluya, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les aseguro, aleluya, que recibiréis poder, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de la gloria mía. Y esos truenos, cuando son del Padre, traen poder, traen gloria, traen revestimiento, traen investimiento. Y le vas a caer detrás a los enemigos. Me llama la atención y termino con esto. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Ecrón, menciona territorio, hasta Gat. Parte de 2 tribus tenían agarradas a los filisteos. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Nos quiere decir de que todo lo que has perdido lo restituye el poder de la obediencia. Te vas a apoyar como Samuel se apoyó en una roca, y a esa piedra, a esa roca, le puso nombre en honor y en memoria al triunfo recibido, a los truenos divinos, a los truenos de Jehová, porque Jehová se enseñoreó de los filisteos. Mientras los filisteos, por causa del pecado de Israel, estaban enseñoreados del pueblo de Israel, Dios se enseñorea del pueblo filisteo y lo pone en fuga. Dios ministra al pueblo, Dios exhibe su gloria. Y en memoria, Samuel escribe Ebenezer, diciendo su significado: hasta aquí nos ayudó Jehová. Tú puedes decir ahí donde estás: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí mi Dios ha estado conmigo. Hasta aquí el poderoso ha abogado mi causa. Hasta aquí estoy sostenido sobre mis pies, no por mis propias fuerzas, sino por las fuerzas que Él me ha dado. Hasta aquí he recibido su consuelo. Hasta aquí he recibido su fortaleza. Hasta aquí he recibido su gozo a través del Espíritu. Hasta aquí he recibido
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta aquí he recibido intervención divina. Hasta aquí he recibido la tercera persona de la Trinidad. Hasta aquí he recibido a la segunda persona de la Trinidad. De todo eso he sido beneficiario porque el Padre me ama. Aunque nadie te ame, aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo, el Padre de las luces no te ha abandonado, no te ha dejado. Ha recogido tus lágrimas y en tu soledad haya estado contigo ministrando tu corazón y dándote las fuerzas que tú has necesitado. Y gracias a la intervención de ese Padre amoroso y tierno, puedes decir, adjunto a Samuel y a todos los que hemos conquistado bendiciones y victorias en esta hora, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Él me clamará, Salmos 89, 26. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Aquella roca que levantó Samuel, nos la levantó el Padre a nosotros. Aquella roca le puso nombre, Samuel, Ebenezer. A esta roca el Padre le puso nombre para nosotros, roca de salvación. Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A la roca de nuestra salvación. Israel cruzó por el desierto, dice Pablo. Israel fue bautizado en el agua cuando cruzó el Mar Rojo. Israel fue bautizado por el fuego, por el Espíritu, cuando pasó por la nube. E Israel, dice, siempre lo acompañó la roca. Y la roca, dice, era Cristo. Roca que engrandece al humilde y resiste al orgulloso, al altanero, al arrogante. Roca que hace quebrantar el poderío de las tinieblas debajo de sí. Y roca que exalta. La misma roca que humilla, la misma roca que exalta. Para que te exalte, debes de renunciar a las costumbres paganas. Servirle solo a Jehová. Debes de invocar solamente su nombre. Debes de restituir aquel estado espiritual en el que te moviste una vez, donde recibiste la gloria postrera que fue mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Y experimentaste los bienes del pasado, los bienes del presente. Los estás dejando de disfrutar y están inciertos los bienes del futuro, porque has cambiado de actitud para con Dios. Y por eso viene el mal a nuestras vidas en muchas ocasiones. ¿Cuándo serán sometidos nuestros filisteos? ¿Cuándo serán sometidos tus filisteos? ¿Cuándo serán sometidos nuestros filisteos como congregación, como iglesia, como pueblo? Cuando nos volvamos a Jehová, cuando quitemos las costumbres paganas y cuando le sirvamos a Él y solo a Él, entonces seremos librados de la mano de nuestros enemigos y restituiremos lo que los enemigos nos han quitado. Nos han quitado gente, nos han quitado territorio, nos han quitado bendiciones, nos han quitado, gloria al nombre del Señor, tantas cosas. Han quitado talento, han quitado dones,
han quitado ministerio, han quitado tantas cosas. Gloria al nombre del Señor. Todo será restituido. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios restituye. Joel capítulo 2, termino con esto, verso 25. Os restituiré, dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo que el tiempo se los voy a restituir. Dios restituye hasta el tiempo en el que se destruyó el producto que comió la oruga. El saltón, el revoltón, la langosta. El tiempo ese cuando sembraste y no cosechaste. Porque se destruyó la cosecha. Porque tu esfuerzo fue puesto en vano. Pero por una causa. Porque estabas en arrogancia, estabas en altivez, estabas en soberbia. Estabas de espaldas a Dios. Por eso el término es vuélvete a Jehová. Ese vuélvete es arrepiéntete. Ese vuélvete es descontinúa el camino que lleva. Ese vuélvete es da la media vuelta y regrésate por el camino de donde veniste, le dijeron a Elías. Volveos a Jehová de todo corazón, solo a él servid. Quiebra todas las costumbres paganas y los filisteos te irán. Porque tronará Jehová desde los cielos. Cuando eso en tu vida y en la mía y en la de la congregación, cuando eso haya acontecido. Y aún el tiempo, oiga eso que le voy a decir, aún el tiempo de la pandemia que nosotros como pueblo hemos estado afuera, será restituido. En gloria, en poder, en multiplicación de almas. Dios nos va a restituir aún el tiempo este. Pero tenemos que volvernos pueblo. Hablo con el pueblo. Tenemos que volvernos de todo corazón y quebrar. Oiga esto, quebrar, que esa es una cuestión en la que tiene que ser sometida nuestra voluntad a Dios. Quebrar las costumbres paganas. ¿Cuántas costumbres paganas dominan la mente y el corazón de muchos pueblos? Por eso es que la gloria del Señor hasta encuentra dificultades para moverse en la dimensión en la que ella quiere y debe moverse en medio del pueblo. Quiebra las costumbres paganas, vuélvete a Jehová y sírvele solamente a Él. La bota de los filisteos que detienen la bendición para tu familia va a llegar. Y el territorio que los enemigos tu territorio que está en poder de los enemigos caerá bajo el poder tuyo, porque el Señor te lo restituye. Por una sola causa, el poder de la obediencia hace que Dios exhiba desde los cielos su gloria, que Dios truene Jehová, que con gran estruendo genere consternación en los enemigos y los enemigos salgan huyendo. Alabado sea el Señor. Y tú no tengas que usar ninguna arma, porque Dios aboga tu causa y pelea por tu familia, por su pueblo, por la congregación, por tu ministerio, pastor que me escuchas. Dios va a pelear. Pero Dios nos llama a arrepentimiento. Dios nos llama para que nos volvamos a Él. Samuel, eso fue lo primero que hizo, y eso fue lo primero que vio, la gloria del Señor delante de su camino. Para siempre se acabó el poderío de los filisteos por encima de Israel. Dios dijo, basta ya. Dios dijo, se acabó. Mi pueblo no puede ser avergonzado. Si me buscan a mí, me ponen a mí como prioridad de sus vidas. Pero si no te vuelves,
Pero si no quiebras las costumbres, pero si no te sometes, pero si no le sirves solamente a Él, seguirás con las espinas en tus ojos, con el dolor de las espinas en tu costado, seguirás bajo el lamento y bajo la bota de los enemigos. No tienes muchas opciones. No te traigo malas noticias. No te traigo malas noticias si reaccionas hacia Dios como reaccionó Israel. Por el contrario, toda la gloria a tu disposición tronando a favor tuyo desde los cielos. Dios dando testimonio: ese es mi pueblo, ese es mi Samuel, esos son mis valientes, esa es mi heredad. Pero si no tomas la decisión que Israel tomó, las noticias serán peores, porque se va a incrementar la ira de Dios en dirección a tu vida. Y no tienes mucha opción. Vale más que atiendas al llamado del Señor. Vale más que le digas como Israel le dijo: perdónanos, perdóname, límpiame. Esta agua que derramo representa la limpieza que necesita mi alma. Este cordero que es parte del servicio a ti, Señor, es clave también en todo, porque es en el nombre de Jesús que decido servirle a Él y solamente a Él. Renuncio a todas las costumbres paganas. Yo sé que veré tu gloria y restitución delante de mis ojos. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa mañana en la que a través de tu palabra nos has ministrado. Gracias por tu pueblo, Señor, atento ahí en las casas, en los hogares. Gracias por el privilegio hermoso de poder en el Espíritu estar fusionados, Señor, meditando, reflexionando en tu presencia cerca de verdades tan centrales con las que nos identificamos. Las cosas que se escribieron, como dice el apóstol Pablo, Señor, están escritas para nuestra enseñanza. Por eso es que la palabra, como dijo el apóstol Santiago, se vuelve un espejo, porque a la luz de lo que le pasó a los demás, nos identificamos nosotros mismos, porque lo que le pasó a aquellos nos pasa también a nosotros. Por eso te damos gracias por tu palabra, por cada una de las ovejas de tu prado, porque al llamado del buen pastor que eres tú en los cielos, Señor, las ovejas reaccionan para reunirse en Mizpa, el lugar de la atalaya. Y ahí, Señor, entrar en comunión contigo y renunciar. Y ahí disfrutar de esa maravillosa gracia, misericordia y gloria, aprovechando la oportunidad tenida delante de tu presencia, a fin, Señor, de negarle el derecho legal a los enemigos. Les negamos el derecho legal a los enemigos a través de una renovación, Señor, en nuestras vidas, para ponerte a ti en el centro de las prioridades, servirte solamente a ti, volviéndose solamente, Señor, el alma a ti, y destruyendo las costumbres paganas con las que se identifican todos los demás. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor amado, por tu amor y tu bendita palabra. Bendiga a Dios, amados, sus vidas, sus hogares. Amén. Nos estaremos reencontrando el día miércoles a las 7:30, sábado a las 6, Dios mediante, y el domingo a las 10:30 de la mañana. Bendiga el Señor sus vidas.